Una mujer no puede ganarse honras si no ha sembrado de una u otra manera siendo mamá. Y es importante que usted ha sembrado muchas cosas para su familia y para sus hijos. Por eso las bendigo esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentico y vamos a orar? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno y has sido fiel, grande y santo. Esta mañana, Señor, una vez más en tus manos, para que este mensaje traiga libertad y sanidad a los corazones de toda la iglesia, pero en especial a esas mamás que han dado todo, Señor, su tiempo, su trasnocho, que han sufrido, que han llorado, Señor. Que esta mañana, Señor, esta palabra la levante, Padre. Toma el control de los aires y permite que podamos disfrutar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El amor levanta la fe. Una persona sin amor no tiene fe. Muchas personas, usted puede venir a este lugar y yo le digo, bueno, voy a orar por la fe para milagros y pasan. Voy a orar por la fe para finanzas y pasan. Pero hay personas que les cuesta la fe y usted no ve que levanta. Dice, pero ¿qué pasa? Yo tengo fe, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo, pero no levanto. Le falta amor. Y esta enseñanza está inspirada en Dios primeramente. Y un testimonio que llegó a mi corazón. Una persona estuvo aquí congregándose durante unos 2 años. Se fue a otro lugar y en unos pocos días se restauró en otro lugar. Y yo pregunté por qué. Y esa persona dijo, el amor de Dios me restauró. Y Dios me confrontó. Y yo quedé confrontado con eso. Dije, entonces aquí no hay amor. Y empezó el Señor a mostrarme cosas. Y a veces nosotros, o yo, o usted que conoce, se vuelve psicoanalista. Le dice, no, usted tiene que cambiar su temperamento. El problema es su temperamento. No, el problema es su carácter. Y uno empieza a mirar el defecto en la otra persona, queriéndoselas dar de psicoanalista o de muy espiritual, cuando a esa persona lo que le hace falta es el amor de Dios. Esa palabra me confrontó mucho y me llevó a la rodilla a decirle perdón, Señor. Porque muchas veces, muchos de nosotros creemos que sabemos mucho, que conocemos mucho y se nos olvida el amor. Por eso esta palabra esta mañana es para ustedes, mamás. Ese amor para su esposo, sus hijos entre familia, para que sepamos a ver si sí estamos amando o sencillamente somos conocedores del Evangelio. Vamos a la palabra en el libro de Juan 3:16. Juan 3:16. Usted se lo sabe. Usted lo conoce, ese versículo. Dijo un pastor un día, esa es la cédula de la Biblia. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal, o sea, no hay medida. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo me está diciendo algo importante. Dios no quiere que yo me pierda. O sea que sí me ama. ¿Me entendió? Él no quiere que yo me pierda. Entonces Dios sí me ama. De tal manera amó Dios al mundo que se hizo carne. Entonces sí me ama. Dios sí ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Me ama desde antes de nacer. Me ama. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. El que cree no se. El que cree no se. O sea que el que se pierde es porque no. O sea que la culpa no es de Dios.
culpa no es de Dios. Y dice, la pregunta es que muchos de ustedes se hacen y los que están escuchando esta enseñanza. Y la pregunta es, si Dios es amor, ¿por qué se murió mi mamá tan joven? ¿Por qué se murió mi papá tan joven? ¿Por qué tuvo que pasar esa situación? ¿Por qué se muere un bebé? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Dónde está Dios? Esta es la pregunta. ¿Dónde está Dios? El que pregunta eso no tiene fe. Así Dios lo use en las finanzas. Una cosa es el don para hacer dinero. Usted sabe que hay gente que tiene el don para hacer plata y los negocios le fluyen. Hay gente que tiene elocuencia para hablar y cogen un micrófono y son elocuentes. Su léxico es espectacular. Es algo con que se nace. Pero el hecho de que una persona argumente a Dios, esa persona no conoce el amor de Dios. Porque dice Juan 3:16 que Dios sí me amó y sí envió a su Hijo para que yo no me perdiera. ¿Sabía que el infierno es real? Está en el centro de la tierra. Que el centro del planeta Tierra es fuego. ¿Sabía que debajo del mar que usted conoce hay otro mar? Si no sabía, busque, hay otro mar. Las aguas de las aguas. Hay otro mar. ¿Ha visto huecos en el mar? ¿Se ha visto esos huecos que hay donde se va el agua del mar y uno dice, oiga, y no se acaba esa agua? ¿Cuándo se acabará? Abajo hay otro mar. Ese es Dios. Asimismo hay infierno. Pero el que no conoce el amor de Dios no tiene fe. Sabrá trabajar, sabrá orar por enfermos, pero una persona de fe, esta fe es para salvación. Por eso hay muchas personas que tienen fe pero no son salvas. Tienen fe para otras cosas, pero no para amar. Y no confían en el amor de Dios. Un día un padre, un 24 de diciembre, su hijo era ese que tenía su manada. Le dije a alguien estos días, cambie de manada, y hizo caso, gloria a Dios. Mi manada ya no es la de antes. Anoche me encontré con una oveja de la manada y yo estaba aquí en el portón y estaba allá y dije, voy a prepararme para saludarlo porque estaba borracho con una lata de cerveza en una camioneta y dije, me va a hacer bullying. Entonces dije, voy a ir. Cuando me vio, ¿qué hubo, Willy? Que es que se volvió pastor quitándole la platica a la gente. Y yo le dije, sí, ahí en la iglesia. Y dijo, ay, ¿y cómo está? Me dijo, no, yo tengo 3 hoteles. No, mi hermano tiene 17 hoteles, tiene 4 restaurantes. Y feliz contando eso. Pero con la persona que estaba no era su esposa. Y le conozco a su esposa y a sus hijos. Ahora, esa persona necesita conocer el amor de Dios. Cuando conozca el amor de Dios, seguramente va a cambiar. Ese papá, el 24 de diciembre, una historia que leí alguna vez. Un hijo que tenía muy rebelde, tenía su manada, sus amigos del mundo. Y ese joven se enfermó un 24 de diciembre y lo llevaron a un hospital. Y ninguno de sus amigos pudo ir porque estaban con sus familias. Pero hizo una llamada a su papá y su papá estaba allá a las 11 de la noche. Ese es el amor de padre. Si nosotros, siendo pecadores, amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios lo amará a usted y a mí cuando Dios no tiene pecado? Si uno de nuestros hijos pasa una dificultad, lo primero que se le viene es, voy a llamar a mi papá o a mi mamá, según a uno de los dos, pero estoy hablando de los papás. Y uno no dice, eso le pasa, uno corre. O sea que el amor que le tiene el hijo a uno hace que tenga fe, porque él llama por fe. Dice, voy a llamar a mi papá para que me ayude. Él está llamando por fe, ¿o no? Pero ¿qué lo hace tener fe en su papá? Que su papá lo ama. El que no conoce el amor de Dios no tiene fe. El que no conoce el amor de Dios esta mañana solo viene por un milagro y es muy escasa su fe.
Solo viene para comprar carro, para pagar deudas o para levantar su hogar. Es muy escaso. Pero el que conoce el amor de Dios sabe que Dios lo va a levantar de cualquier dificultad, porque ese es el amor de Dios. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas cosas? Lo que pasa es que hay una idea errónea de Dios y la gente se están confundidas adorando a dioses de madera, de bronce, a dibujos, brujería, que es lo que más les gusta, y filosofías ateas que levantan su autoestima. Usted habla con un filósofo o con alguien que tenga una filosofía atea y saca pecho y argumenta el amor de Dios. Eso le levanta la estima. Usted habla con una persona de esas y argumentar a Dios le levanta la estima. Pobrecitos, no conocen el amor de Dios. Porque el que conoce el amor de Dios no argumenta el amor de Dios. Por eso esas personas son más necesitadas del amor de Dios que de juicio. Cuando usted entiende eso, ya no juzga a la gente, ya no critica a la gente, sino más bien le muestra el amor de Dios. Si alguno de ustedes está fallando, que asumo que sí, porque fallamos, es porque nos falta conocer el amor de Dios. Y esta mañana, por eso ese mensaje, cuando usted salga de este lugar, va a salir cambiado, porque le voy a mostrar en el nombre de Jesús, bajo la luz de la palabra, cuán grande es su amor. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, ahí donde usted está. Y la samaritana es una mujer que está lavando ropa a mediodía, samaritana, nada que ver con los judíos, porque es una, por decirlo así, una raza contaminada. Y dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, veámoslo desde el versículo 9, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mujer, usted no me conoce, le está diciendo Jesús. Usted no me conoce. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida eterna. Esta mujer estaba acostumbrada a sacar agua de un pozo y no conocía que Dios da agua para no tener sed jamás. Ella estaba acostumbrada a un pozo, no más. Así hay gente acostumbrada a un pozo de agua, a una religión, que yo soy de mi religión y que mi religión y que mi santo y que mi no sé qué. No conocen al Señor. Y Jesús fue a decirle, yo quiero darle. Y ella dijo, no, es que yo ya tengo agua. Gracias, yo ya soy de tal religión. Gracias. No entienden, no conocen al Señor. Y por eso es que andan como andan, porque no conocen más allá de las cosas de Dios. Porque cuando uno conoce el amor de Dios, uno vive de victoria en victoria. Aunque tenga problemas, vive levantado. Entonces esta mujer estaba ligada a una tradición y a una enseñanza que le habían dado. Dijo, no, yo solo conozco esta agua y es de Jacob mi padre. Toda mi familia ha bebido de esa agua. Toda mi familia es de tal religión. Es que toda mi familia. No quieren abrirse a conocer a Dios. No quieren. Y como no quieren abrirse, no conocen el amor de Dios. Y el que no conoce el amor de Dios, no va a buscar a Dios. Por eso muchos vienen aquí solo por un milagro. Y eso es triste y lamentable. Solo vienen a salir de deudas. Solo viene para dejar el vicio, para dejar la amargura y el dolor, que Dios lo hace. Pero lo más importante de venir a esta casa es venir a conocer el amor de Dios y amar al Señor, porque eso hace que su vida cambie. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted va donde el Señor 24 horas al día, todos los días, 360 y pico días, porque usted, yo sé que mi papá me ama. Por eso hay gente que le falta fe, porque dudan de ir a donde su papá, dudan de buscar su presencia, dudan de eso, dudan. Y usted no tiene que dudar de su papá.
Porque si nosotros, siendo padres pecadores, damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará a nosotros, y Él no tiene pecado. Entonces, cuando usted conoce el amor de Dios, su fe se levanta. Sigo hablando de la fe. El amor de Dios activa mi fe. El amor de Dios levanta mi fe. Y dice en el versículo 24, Juan 4, 24, ahí donde estamos, Juan 4, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu y no tiene cuerpo, se hizo carne por medio de Jesucristo, solo para mostrarnos que es verdad su existencia. Él vino, se hizo carne para mostrarnos que Él sí es real. ¿Es amor o no es amor? Se hizo carne para decirnos, mire, yo soy verdad. Y aún así muchos no creen. Él se hizo carne para decir, mire, yo me muestro a ustedes para que me busquen. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a salvar. Si Él se hizo carne, vino a mostrarse. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Pero hay personas que quieren verlo todo el tiempo. Él es invisible. Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Se hizo carne en Jesucristo, solo para mostrarnos que es verdad su existencia. Pero subió de nuevo al cielo y está sentado. No tiene una apariencia física, pues si la tuviera, se limitaría en tiempo y espacio. Si Jesús tuviera una apariencia, si Dios se hubiera quedado aquí en la persona de Jesucristo, se limitaría en tiempo, estaría aquí hoy. Y millones, 2.000 millones y pico de cristianos en el mundo estarían esperando. Y Él aquí con 200 y pico en un servicio y con 200 en otro. Y se estarían perdiendo el resto. Por eso Él es espíritu. Porque Él no tiene espacio ni tiempo. Él es Dios. Él es Dios. Así de sencillo, Él es Dios. Dios no es autor de guerras ni de catástrofes que están pasando y que pasarán. Solo que Él sabe lo que pasará por culpa del pecado del hombre. ¿Por qué Dios permite esos terremotos? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué esa gente en la calle aguantando hambre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El que pregunta eso no conoce el amor de Dios. Porque eso no es culpa de Dios, eso es culpa del pecado. Entonces critican. Yo no voy a esas iglesias. ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de nada? ¿Cuál Dios me están mostrando? ¿No ve cómo están las cosas? No conocen el amor de Dios. Cuando antes de nacer, Dios ya se había manifestado a nosotros. Entregó a su Hijo unigénito para que nosotros estuviéramos a su lado. ¿Eso no es amor? Nos perdona los pecados, nos levanta, nos restaura. Él sí quiere que estemos allá. Entonces no diga, porque es hereje. Es hereje y es una ofensa grande. Dios, ¿dónde estabas cuando me violaron? ¿Dónde estabas cuando mataron a no sé quién? ¿Dónde estabas cuando te necesité tanto? Dios, tú no me amas. Qué necio es decir eso. Qué necio es decir esas palabras. Porque el amor de Dios siempre ha estado manifestándose en nuestras vidas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, la condición es listo. Entonces Dios no es culpable de lo que le haya pasado o le esté pasando a usted. Usted necesita esta mañana ponerse a cuentas con Él y decirle: perdón, te juzgué porque se murió, porque hizo, porque no hizo, porque me separé, porque me tocó. Perdón, Dios no es culpable. El libro de Apocalipsis es la señal del amor de Dios, porque Apocalipsis me dice lo que va a venir. O sea que Él no está diciendo: y les voy a mandar para que aprendan. Él está diciendo lo que va a venir, porque Él conoce el futuro. O sea que leer Apocalipsis es una advertencia para que yo no siga en el pecado. O sea que Apocalipsis es un libro de amor, porque nos está mostrando de qué nos guarda el Señor si caminamos con Él. Y muchos que no conocen a Dios dicen: no, oye, eso de las 7 cabezas, es que no sé qué, es que ese libro me da miedo. No conocen el amor de Dios.
Porque cuando usted conoce el amor de Dios, usted dice, de todas las que Dios me va a guardar. Dele un aplauso a Él entonces esta mañana. Dios no es autor de guerras, de catástrofes que están pasando y pasarán, solo que Él sabe lo que pasará por culpa del pecado. Hay personas aquí que tienen una buena relación de familia. Se llama amor fileos, en el griego, fileos. Amor de familia, amor de mamá e hijo. Pero eso no hace que Dios, eso no es señal que Dios está con usted. Ay, yo en mi familia no tengo problemas con nadie, yo con mis hijos trabajo, no robo, no mato, nada, yo... No, y con mi familia usted viera, pastor, lo unidos que somos. Amor filial. Ese es uno. Amor eros. No, pastor, con mi pareja bien, mi pareja es excelente, el novio con la novia, no, bien, un amor muy bonito de pareja, y el amor de esposos es un amor ya de sexo. No, usted viera, pastor, muy bien. Eso no es señal que Dios esté con usted. La señal que Dios está conmigo es cuando tengo el amor agape, que es el amor de Dios, es el amor a pesar de. Entonces hay gente que dice, no, Dios está en mi casa, ¿por qué no? No, gracias, muy amable, pastor, es que mi abuelita, mi tío, mi bisnieto, no sé qué, nos dejó ya el agua de Jacob, o sea, nos marcó la religión, ya. Gracias, pastor, muy amable. Así dijo esa mujer samaritana, gracias, yo no quiero de esa agua, Jesús, no, yo tengo la mía propia. Se cierran a la banda, como decimos, cierran su espíritu y no quieren conocer el agua, el cual nos quita la sed, que se llama Jesucristo. Por eso el amor de Dios, cuando usted lo conoce, su fe se levanta. Su fe se levanta. Problemas de mis hijos y de pronto los suyos. Y en algún momento me llamaron del colegio. ¿A quién llaman? Al papá. No para poner quejas, sino para decir, se desmayó, se cayó, pasó. ¿Y el papá qué hace? Yo no sé si usted, pero yo soy de los que suelto cualquier cosa y ¡pum! Lo que esté haciendo. ¿Usted le ha pasado que se va a comer el último bocado y su hijo le dice y uno le dice, tome? ¿No? ¿No le ha pasado? Si siendo pecadores lo hacemos, cuanto más Dios nos va a dar todo lo que Él tiene. Ese es el amor de Dios. Conozca ese amor de Dios. Entonces, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. O sea que el que esté caminando en la vida cristiana, ¿qué tiene? ¿Qué debe tener? Porque Dios es. Si está en mí, entonces yo debo tener amor. Ese amor que a pesar de que me hagan, yo perdono. Ese amor a pesar de que me digan, yo perdono. Eso es señal que Dios está en usted. No que tiene una buena familia, no que tiene una buena relación con su esposa como muchos. No, eso es mentira. Es el que tiene el amor ágape, el amor a pesar de que me hagan, me digan, yo sigo amando. Ese es el amor. Mi esposa trabajó con Willy en su momento, yo también. En ese momento, y ahí está, lo que sembró lo recoge en público. Porque ese es el amor de Dios. Dios es amor y no dice que el que ama es Dios. Como muchos dicen que todo es Dios, no. Esos filósofos que quieren levantar su ego, hay que bendecirlos. Esos que razonan la palabra, filósofos ateos, hay que bendecirlos. No conocen el amor de Dios. Esos que razonan, hay que bendecirlos. No conocen el amor de Dios. Porque cuando alguien conoce el amor de Dios, no razona el amor de Dios, no razona su palabra. Puede uno razonar a la gente. Usted puede razonarme a mí porque yo soy un pecador, pero no razonar la palabra. Porque razonar la palabra es, usted no conoce el amor de Dios. Entonces,
Es el que cree en el Hijo, cree en el amor de Dios. ¿Estamos? El que cree en el Hijo, cree en el amor de Dios. ¿Cómo se manifestó Dios a nosotros? Enviando para que estuviéramos con Él toda la vida. O sea que Dios sí nos ama. Entonces no me diga que Dios no lo ama a usted. Entonces no diga que Dios no ama a la señora que está en la esquina pidiendo monedas. Entonces no diga que Dios no lo ama porque no ha conseguido trabajo. No diga que Dios no lo ama porque está enfermo. Eso es mentira, eso es blasfemia. Eso es, ahí sí, como dicen por ahí, eso es del diablo. ¿Cómo así que Dios no lo ama? ¿Quién le dijo que no lo ama? No, es ponerse a cuentas esta mañana y decirle: Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo esta mañana. Por eso hay personas que nos falta todavía mucho del amor de Dios. Juan 3:18. Juan 3:18. Por eso sé que hoy se van muchos libres de este lugar en el nombre de Jesús. Esta mañana fue espectacularmente espectacular, y esta segunda reunión sé que también va a ser así, porque es la misma presencia. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Porque, ¿qué? Porque no cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quien no cree en el amor de Dios es el que no cree en su Hijo. ¿Dónde está la expresión del amor de Dios? En enviar a su Hijo. O sea que si usted cree en su Hijo, usted cree: oiga, el Dios se hizo carne solo para mostrarme que Él es real. Se hizo carne para pagar mis deudas en este mundo. Eso es amor. Si eso no es amor, ¿qué es amor? No, eso Dios que ha estado conmigo, qué cuento de Dios ni qué nada. Esas personas están enfermas en su corazón. No necesitan un psicoanálisis ni de temperamento, son amargas. Todo el tiempo viven bravas o bravos. No conocen el amor de Dios. Porque si conociera el amor de Dios, ya le voy a enseñar, el amor de Dios cubre multitud de pecados. El que conoce el amor de Dios sabe que hay alguien que lo va a levantar todo el tiempo. Por eso el no creer ya ha sido condenado. Esa persona que no cree en el Hijo de Dios y no cree en el amor de Dios, por creer en una religión o en una secta o en lo que no es, ya ha sido condenado. Pero cuando usted cree en la persona de Jesucristo, usted va para el cielo. Cuando usted camina con Jesucristo, usted va para el cielo. Por eso el amor de Dios me levanta la fe. Si usted sabe que Dios ya lo amó y lo ama, usted dice: todo se lo voy a pedir al Padre, y todo lo que pedirés en mi nombre, dice el Señor, se lo voy a dar. Pero el que no conoce el amor de Dios no pide, se desanima, se cansa de pedir. ¿Cuántos de nuestros hijos no nos piden cosas? Y uno dice: espere que tenga plata, ¿o no? Uno no le dice que no, dice: espere que tenga plata. Pero seguro que cuando uno tiene plata, uno piensa en ellos. Dice: ¿se lo doy o no se lo doy? Porque uno piensa en ellos. Ahora, ¿qué pensará Dios cuando usted le pide? Dios no le dice: espere que tenga plata. Dios le va a decir: espérese, no se afane, yo sé cuándo se lo voy a dar. Pero siga ahí esperando en Él. Pero el que no conoce el amor de Dios se devuelve. Ay, yo no voy a esas iglesias. ¿Sí ve, pastor? Fui a ese retiro y se me alborotó todo. ¿Sí ve? Por eso es que yo no quiero volver a esas iglesias cristianas. Por eso es que yo no quiero, porque es que no, a mí ya me pasó una vez. No conoce el amor de Dios. O sea que viene a la iglesia solamente por un favor, y no viene para conocer el amor de Dios. Pero el que conozca el amor de Dios permanece para siempre. Ese es un hijo de Dios. Amén. Aplauda al Señor esta mañana. Esa era la introducción a la enseñanza. Ahora sí vamos a la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Por eso hay gente que tiene fe para predicar, tiene fe para hablar bonito, tienen glamour, tienen provisión, tienen el don de hacer el dinero y de mantener dinero, pero les falta mucho amor. Y dice Primera de Corintios capítulo 13,
versículo 2. Si tuvieres profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda ¿qué? Si ve que tener fe no es señal del amor de Dios. Porque dice la segunda parte del versículo, de tal manera, de la fe, ¿no? De tal manera que trasladase los montes. O sea, tiene fe de una manera que traslada los montes y no tengo amor. Usted dice, yo tengo fe para trabajar. Aquí hay sillas, por favor. Yo tengo fe para estudiar. Yo tengo fe para orar. Yo tengo fe para tocar. Yo tengo fe para esto. Y no tiene amor. Esa persona dice, nada es. O sea que usted no se vuelva a excusar. Yo tengo fe. Yo creo en el amor. Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe. No es suficiente. Antes de la fe está primero el amor. Por eso hay madres que sus hijos se les han ido, porque no tuvieron amor para tenerlos. Porque el hijo dijo, ¿a qué voy a la casa si encuentro una amarga, un amargo? ¿A qué voy a mi casa? ¿Por qué el esposo vuelve? ¿Por qué quiere volver a la casa el esposo? Porque dice, tengo una esposa dulce y amorosa. Yo no la voy a cambiar por carne, porque posiblemente tiene otra. Porque es el amor el que hace que las personas vuelvan. No es la fe, es el amor. El amor ágape. A pesar de que me fallen, que me digan, ahí estoy. Pero para tener ese amor, usted necesita creer en Jesucristo, ver a Jesucristo como su ejemplo y buscar todos los días llenarse de ese amor. Y esta mañana el Señor nos va a llenar de ese amor. Por eso estábamos quebrantados esta mañana en el servicio. Y venimos quebrantados aún en la alabanza. Qué rico la alabanza. Hace rato no me quebrantaba y yo decía, Señor, gracias, porque el Señor derrama de ese amor y lo ablanda a uno. No son emociones. Es más fácil perdonar cuando el amor de Dios está ahí. Entonces el que no tiene amor no es nada. Dígale que está a su lado, sin amor usted no es nada. Nada, nada, nada. Puede ser el mejor profesional, el mejor empresario, la mujer más bonita, el hombre más bonito. Si no tiene amor, no es nada. Porque es el amor el que nos hace. Dice 1 Corintios 13, 4 al 6. ¿Cuál es el amor ágape? Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Los que alimentemos ese amor de Dios, le voy a enseñar un versículo que es el de esta mañana, cubrirá multitud de pecados. Porque hay gente que usted encuentra tan amarga, vuelvo a repetir, tan escéptica a las cosas de Dios, porque no conocen el amor de un padre. De pronto nunca los amaron, nunca tuvieron un papá y una mamá ahí que les amaran, que les acariciaran. Entonces no conocen el amor. No conocen el amor y les cuesta. Y compran amor, compran mujeres, compran hombres buscando amor. Se vuelven pordioseros de amor. Pordioseros de amor. Ay, se cuadra conmigo, mire, ¿quiere ser mi novia? Usted es que yo sufro. Usted quiere, mire, sí, pordioseros de amor. Siempre y cuando usted lo ame Dios, el resto Dios lo hará. Pero primero el amor de Dios, porque ese todo lo soporta, todo lo espera. El amor de Dios no es impaciente. Uno con el amor de Dios perdona fácil a su pareja. Uno con el amor de Dios perdona a sus hijos. Uno con el amor de Dios perdona al que le ofendió duro. O sea que aquí esta mañana, y lo digo con autoridad, hay gente que le falta amor de Dios. No quieren perdonar, no quieren bajar la guardia, pero tienen fe, pero tienen la doctrina, pero tienen la palabra. No funciona. No funciona. Si no tiene amor, nada es. Por eso las cosas no le salen bien. Por eso no ve respuesta. Y saben Biblia.
y saben hacer psicoanálisis en consejería. Yo veo que tu temperamento es colérico y yo creo que ese colérico es el que tiene a tu esposo así y tal, ¿sabes qué? El chacho. Cuando en realidad toca decirles, Dios te ama de tal manera que lo que te hagan los demás no importa. Amén. Por eso el amor de Dios es ese. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Volvamos otra vez. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. O sea que los que son miedosos es porque les falta amor. Les falta entender el amor de Dios. Les da miedo de todo. Todo les da miedo. Voy a hacer esto. Ay, qué miedo. Usted no, esta mano para qué funciona, no sé, pero ¿sí? Qué miedo. Esto es si yo no digo nada y hago así, usted ya sabe qué miedo. ¿Para qué sirve eso? Las personas que le falta amor les da miedo de todo. Son, como decimos en el adagio popular, gelimiscas. Ay, el diablo. Ay, vi una sombra. Ay, me dijeron, soñé. ¿Se acuerda el ejemplo con el hijo? Si usted va con su hijo y su hijo está convencido de su amor, su hijo, ¿qué miedo le va a dar? Va con su papá. O sea que una persona miedosa le falta el amor de Dios. Una persona que le cuesta bajar la guardia, le falta el amor de Dios. No conoce el amor de Dios. Y por no conocer el amor de Dios, muchas personas están mal. Y por eso Dios quiso esta palabra, especialmente para la iglesia, pero hoy para las mamás. Y ya le voy a ir diciendo lentamente por qué. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, o sea que los miedosos serán castigados, porque no confían en su papá. De donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en amor. O sea que el que tiene miedo, el que le da miedo a tomar una decisión espiritual, le da miedo tomar una decisión, digamos, discipularse, congregarse, le da miedo ya tomar una decisión de responder, si ya es hora de casarse, si ya es hora de una relación, le da miedo estudiar, le da miedo, le falta amor. Le falta amor. O sea que a los miedosos les falta amor. Cuando usted tiene amor, usted no tiene miedo, porque usted sabe en quién confía. Entonces, por eso antes de hacer un psicoanálisis, es enseñar a las personas el amor de Dios. Confíe en el amor de Dios, que a pesar de, ágape, a pesar de, te ama. Mató a 15, 8, 20, robó, engañó, violó. El amor de Dios lo perdona. Claro, usted me puede entrar en el tema de Garavito. Este señor que violó 100 y pico de niños, Dios lo perdona. La humanidad no. Porque hubiera sido un hijo mío, no sé. Pero Dios lo perdona. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo para perdonar a un hombre tan perverso como ese. Y usted no puede argumentar eso. Entonces, ¿que no lo juzgo? Ah, no, para eso está la ley. Y el resto ya sabrá. Si él se arrepiente, Dios lo perdona y irá al cielo un día. Ese es el amor de Dios. No se entiende. Usted dirá, no, qué injusticia. ¿O será que usted es más justo que Dios? Dios sabe lo que hace. Bien. Y dice, somos santos porque Dios es santo. El que ama a Dios es santo. Yo conté esta mañana, cuando me casé, yo rompí las fotos de mis amigos y de alguna relación de noviazgo que tenía, la rompí. Porque ahora ya me aparto para mi esposa. O sea, santo. Me aparto. Entonces yo no puedo tener las fotos de mi ex en la casa y estar con mi esposa. Usted no puede venir a la iglesia y seguir en el mundo. Porque sed santos como Dios es santo. ¿Cómo así sed santos como Dios es santo? Dios es santo, por eso este mundo no es el mundo de Él. Él vino y estuvo 33 años y se fue. Dijo, me voy a preparar lugar para ustedes. Ustedes no son de este mundo.
O sea, este no es su reino. Por eso Jesús se fue y dijo: este no es mi mundo, yo soy santo. Y así mismo debe ser usted y yo. Este mundo no es nuestro, ser santo. Apártese. Pastor, ¿bailar es pecado? ¿Tomarse una cervecita es pecado, pastor? Jesús lo haría. Si no lo haría, pues no lo haga. Sencillo, no le busque. Ahora, si quiere hacerlo, hágalo y deje de preguntar tanto. ¿O no? A mí no se me olvida un hombre que me preguntó que el adulterio Dios lo aceptaba hace años, porque estaba en adulterio con su esposa, y se fue y se pegó de Salomón. Dijo: pero si Salomón tuvo 700 esposas y 300 amantes, ¿por qué yo no voy a poder tener otra? Estaba buscando argumento. Yo no le dije nada. Sencillamente no le reclamé, porque su corazón, él quería estar en adulterio. Cuando usted quiere ser santo, el mundo para usted es basura. Así de sencillo. Pero si no quiere ser santo, pues siga en el mundo, va a tener problemas. Si yo hubiera seguido con la foto más adelante, y sí que todavía recordando, lindo, ¿no? ¿Es que la quiere mucho o qué? ¿La llama o qué? Yo le busco el teléfono. Para evitarme ese problema, cogí la foto y la rompí. Porque ya soy santo, me aparté para estar con mi esposa. Cuando usted camina con el Señor, usted debe ser santo, apartado del mundo, para agradarle a Dios. ¿Y sabe qué está mostrando con eso? El amor que le tiene a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor entonces. Pidamos a Dios que nos llene de su amor para poder desarrollar una vida sana, poder caminar en un mundo espiritual. Y las mamás que hagan ese papel de mamá. El amor de Dios me madura como creyente. Una persona que no tiene el amor de Dios es un inmaduro. Porque Dios y lo mío, ¿y cuándo? No sea inmaduro. Si Dios lo ama, espere. Pero esos inmaduros le reclaman a Dios. No le reclame a Dios. Espere en Él. No sea inmaduro. ¿Usted quiere saber si es un maduro espiritual? No le reclama a Dios y aprende a esperar en Él. Eso sí va a ser maduro. Porque dice: Dios me ama tanto que Él no se ha olvidado de mí. Algo estará haciendo. Y si me lleva, me voy. Esa es una fe madura. Pero Dios y lo mío, ¿y cuántos años pidiéndotelo? Y dele con la misma cantaleta. Tranquilo, siga. Deje que Dios sabrá qué hace. Porque Él lo ama tanto que se hizo carne, murió en una cruz para que usted no se perdiera. Ahí le demostró cuán grande es su amor. Entonces no diga que no lo ama, sí lo ama. Solo tiene que aprender a esperar en Él. Deje de razonar que los niños porque se mueren y todo. Y eso no digo, se las dan de filósofos y argumentan. Esa gente no conoce el amor de Dios. Pero hoy el Señor quiere mostrarse a sus vidas y decirle: yo te amé desde antes que nacieras. Y quiero ayudarte y quiero bendecirte. Si estás como estás, no es por culpa mía, es por culpa de tu pecado. Pero yo quiero levantarte. Amén. Entonces, poder entender esta mañana que el amor de Dios se madura es como amando. El que no ama no vence, y el que ama vence. El que vence es un maduro espiritual. O sea, si usted está venciendo, usted es un maduro espiritual. Y vamos a tocar el versículo clave esta mañana. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Todo este preámbulo fue para este versículo. Para este versículo, que usted lo entendiera esta mañana. Solo por un versículo. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Léalo conmigo. Porque el amor cubrirá. La palabra cubrir tiene como sinónimo evitar. El que ama evita, ¿qué? El que ama evita seguir pecando. Entonces, eso es el ejemplo sencillo. Si yo amo a mi esposa, la perdono. ¿Me evito qué? Odiarla, guardar rencilla en mi corazón, división, evito pensar mal de ella. Entonces, ¿qué hago rapidito? La perdono. Espérenme, todavía no, yo les aviso.
Perdón. No, ellos son juiciosos porque manejan el horario, solo que vamos a esperar. Y entonces entiendan esto. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Por eso, cuando usted ama, usted es más feliz, porque perdona más rápido, porque deja que las cosas pasen. Ahora, alguien me dirá, sí, pastor, ¿y entonces qué? Perdono, y entonces yo, ¿qué? El bobo del paseo soy yo. Ahora lo que voy a decir lo digo con respeto. Entonces Jesús es bobo, porque fue a la cruz, no le reclamó a nadie y fue la peor muerte de la humanidad. Él es bobo entonces. No, él sabía que el amor de su Padre lo levantaría de esa tumba. Si usted conoce el amor de Dios, usted debe ir hasta las últimas, porque en las últimas Dios lo levantará en el nombre de Jesús. Amén. Hasta las últimas. Hasta las últimas. Esto no es de bobo o no bobo, esto es de amor. Por amor perdono, por amor reconozco mi error, por amor bajo la guardia, por amor me humillo, porque después de haber que el Señor tanto amor que me tiene, y yo me voy a pegar de algo. Cuando a mí me pasan situaciones difíciles en mi casa o con alguien, yo voy y me arrodillo y digo: Señor, pero si tú me sacaste de las tabernas, si tú me restauraste mi hogar, ¿yo qué voy a dejarme robar la bendición? Yo prefiero perdonar. ¿De dónde me ha sacado? ¿Para volver allá? No, olvídese. Prefiero perdonar, porque estoy conociendo el amor de Dios. Porque si yo amo, evito el pecado en mí, evito la crítica, evito la murmuración, evito hablar mal de alguien, evito odiar a alguien. Mamás, pónganse a cuentas con sus hijos si tienen algo guardado en el corazón. Hijos, con sus mamás, porque si usted es cristiano, usted no debe tener nada contra su mamá, ni contra su suegra. Lo digo en serio. ¿Sabe quién es la suegra para uno? La segunda mamá. Ayer mi suegra nos hizo arepas en el apartamento y yo me sentía tan contento de que me hiciera arepas. ¿Sabe por qué? Porque ella los hizo con amor. Ahora, no todas las suegras hacen arepas. ¿O yo, Carolina? El hecho, cuando uno ama a la suegra, es como si fuera la segunda mamá. Eso es como el yerno o la nuera. Son hijos adoptados. Cuando usted tiene amor ágape, usted peca menos. Entonces llénese del amor de Dios esta mañana. Va a perdonar más fácil, va a entender lo que le pasa. Señor, tú me amas tanto, tú no me enviaste esta enfermedad para verme allá torcido o enfermo. No, yo sé que no, Señor, sácame de esta y punto. Porque sabe el amor de Dios. Pero el que no conoce el amor de Dios: Señor, ¿y por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Y acaso yo qué he hecho? Y Dios dice: yo no se la mandé, usted se la buscó. Porque el que no conoce el amor de Dios juzga a Dios todo el tiempo, critica a Dios todo el tiempo. Y Dios mostró su amor entregando a su hijo por nosotros. Porque Él dijo: mire, William, le voy a mandar a mi hijo para que le perdone todo lo que usted hizo, porque yo quiero, William, que estés conmigo un día. Señor, y yo lo merezco. William, te amo tanto que quiero que estés conmigo. Eso, el día en que usted entienda eso, lo demás no sirve. Entienda el amor de Dios esta mañana, y le va a ser tan fácil doblegarse, le va a ser tan fácil reconocer el error, le va a ser tan fácil admitir su equivocación. Va a amar más a sus hijos, va a amar más a su esposo, va a amar más a sus suegros, va a amar más a su familia, va a comprender más a las personas, y va a dejar de hacerles psicoanálisis, y más bien les va a enseñar el amor de Dios, que es el único que nos levanta. Amén. Aplauda al Señor entonces. Proverbios 10:12, yo lo leo. Proverbios 10:12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. El odio hace que peque más y más y más, y el amor hace que peque menos. Entonces, ¿de qué me sirve decirle: deje de adulterar, si no ama? ¿Por qué no esta mañana? ¿Por qué no ama? ¿Por qué no se desarma esta mañana y reconoce que Dios sí le ama? No hay más. Si usted me dice: centro de la predicación, pastor, ¿cuál es? Que reconozca que Dios lo ama. Si usted reconoce que Dios lo ama, usted se le levanta la fe,
Porque dice, uy, a pesar de que la embarre y todo, voy a Dios, vaya a Dios. Pastor, ¿uno se puede volver alcahueta? No, no se preocupe. Uno se puede volver conchudo, perdón, no se vuelve conchudo. Llega el momento en que usted ama tanto, uno ama tanto a su esposa, que uno se cuida. Pero el que no ama a su esposa, no se cuida. ¿Dónde está el amor a la esposa o al esposo? En que se cuida de otras o de otros. Ama, está mostrando el amor. ¿Pero por qué? Porque sabe que no hay otra o otro como él. Pero el que no ha visto a su esposo o a su esposo como el que Dios le dio, dice, otras opciones vendrán. No, esa es la opción. Ame y cubrirá multitud de pecados. Evitará seguir pecando. Perdone al que lo critica, al que le hace bullying, al que se burla. Perdone a ese esposo que es infiel, esa esposa infiel. Perdónelos. Ame. Le digo lo que dije esta mañana. A mi casa volvió. Cuando volvió mi hijo, dijo, volví porque encontré el amor. No dijo, volví porque encontré esas vaciadas de mi mamá, porque encontré esos regaños de mi papá, porque no, encontró que hay amor. ¿Quiere que sus hijos estén en su casa? Ame. ¿Hasta cuándo, pastor, me vuelvo alcahueta? Ame y ore. La obra la hace Dios, la obra no la hago yo. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted aprende a esperar en Dios. No es que el amor sea ciego y no vea el mal que me hacen. Es que el amor de Dios perdona y ama tal como se es. Si amamos a nuestros semejantes, podemos soportar sus faltas, así cubriremos multitud de pecados. Dios levanta a los caídos, pero no a los que se la pasan excusándose. Dios, levántame de esta. Sí, si tú estás caminando conmigo y yo veo que te caíste, te levanto. Pero si tú no haces sino poner excusas para venir, para perdonar, no esperes que te levante. Dios levanta al caído. La Biblia dice 7 veces levantará Dios al caído. No al que se la pasa excusándose, ni al que se la pasa dándose las de sufrido, no, al caído. O sea, al caído en batalla lo levanta. Si usted va para la guerra y yo soy un soldado, yo voy adelante y yo veo que usted es un guerrero, yo como humano, William La Verde, y veo que se cae y digo, espera un tico, que es que este man es un guerrero conmigo, yo no lo puedo dejar. Si yo lo hago que soy un pecador, ¿cuánto más Dios no lo hará? O sea que Dios no levanta al que se la pasa excusándose, Dios levanta al caído. Si usted está caído, el amor de Dios lo va a levantar. El amor de Dios le va a dar fuerzas nuevas. Y dice que el que haga volver a un creyente de su pecado, le evita mucho pecado. Hay gente aquí que dice, pastor, yo evangelizo, yo predico, pero evítele que siga pecando, consolídelo, búsquelo. No es que yo soy pastor. Entonces, ser pastor es ir por la gente. Ser pastor es ir a consolidar a otros. Y dice Santiago, el que haga volver a uno de su pecado, le cubrirá multitud de pecados. El que lo haga volver a Cristo. Hay gente afuera que necesitan ir a la iglesia. Y si usted lo trae y le presenta el amor de Dios, esa gente deja de pecar. Muestre el amor de Dios a ellos. Dígales, Dios lo quiere levantar. Dios lo quiere. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Sí, Dios lo quiere ayudar. Vaya por ellos. No le haga psicoanálisis. Deje de argumentarle, sino muestren el amor de Dios. Y eso va a hacer que la persona se restaure. Y esta casa se multiplicará en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la palabra del amor que Dios está poniendo en su corazón. El amor excede todo conocimiento. Pablo estaba orando por allá en Efesios. Y termino con este versículo, Efesios 3:14. Ahora sí, muchachos. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Y quiero leer lo que Pablo estaba leyendo.